Tengan un buen día, queridos alumnos que estudian en el Instituto Hondureño de Educación por Radio IER. Soy la profesora Juana María Bejarano. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir con ustedes y poder impartirles la clase de español. También siento que para ustedes también sea un agrado el hecho de compartir conmigo. Vamos a impartir los temas, el tema que corresponde a la semana número 2. Anteriormente ustedes vieron lo que era historia y formación del español, la conversación en lengua estándar y qué es el diccionario. En esta semana vamos a ver qué es un texto, uso de letras mayúsculas y caligrafía. Por lo tanto, nos vamos a pasar a la página número 22. Ok. Aquí tenemos la página número 22. Encontramos que es un texto. Un texto normalmente es un conjunto de enunciados que tienen relación entre sí y que pueden ser orales o escritos. ¿Qué significa? Que si observamos una noticia, un informe, una receta de cocina, una conferencia, un debate, etcétera, todo eso forma lo que se llama normalmente un texto. Los textos suelen ser informativos, narrativos, descriptivos, argumentativos y expositivos. ¿Cuándo un texto va a ser informativo? Cuando nos transmite una información. Narrativos cuando cuenta hechos, ya sea reales o imaginarios. Descriptivos describen objetos, espacios, y argumentativos cuando prueban o demuestran. Expositivos cuando exponen ideas o creencias. Entonces, vemos que estos son los tipos de textos que podemos encontrar. Y luego encontramos las características principales de un texto. Una de las características es estar formado por palabras, enunciados o imágenes. Otra puede ser verbal, escrito o visual. Tener sentido completo, transmitir información y ir dirigido a alguien. Estas son las características principales que debe de obtener lo que es un texto. Luego pasamos a la página número 23. Dentro de los textos vamos a encontrar textos científicos y textos técnicos. ¿Cuáles son los textos científicos y técnicos? Son textos que sirven para expresar y transmitir un conocimiento especializado. Por ejemplo, en ciencias exactas tenemos álgebra, astronomía, ciencias físico-químicas, física y química, ciencias naturales, biología, medicina, botánica, antropología, etc. Ahora, dentro de los textos científicos y técnicos vamos a encontrar textos orales y también escritos. Dentro de los textos orales vamos a encontrar, por ejemplo, una conferencia, un debate, un foro, un panel, etc. Y dentro de los textos escritos encontramos artículos, ensayos, un informe, una tesis. Exclusivamente un libro de texto, ¿verdad? Va dentro de lo que son los textos científicos y técnicos. Entonces encontramos textos científicos y técnicos, tanto orales como escritos. Acá en la parte de abajo del texto nos aparecen dos textos científicos y técnicos. Lo que vamos a hacer es, van a leer estos dos fragmentos que nos presenta el texto y va a subrayar las palabras que no entienda. O sea, la palabra que usted no entienda, la va a subrayar y va a buscar el concepto en el diccionario. Ok, en la página número 24 encontramos cómo planear.
planeación de textos, selección del tema, búsqueda y organización de la información. ¿Qué es la planeación de textos? Consiste en trazar o formar el plan de un texto. O sea, es la parte básica desde donde empieza la redacción de un texto. ¿Qué vamos a hacer para redactar un texto? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tema. Escoger el tema con que queremos trabajar. Una vez que hemos seleccionado el tema, buscamos la información que pretendemos encontrar. ¿Dónde la podemos encontrar? Por ejemplo, en un libro de texto, en una revista, en internet, etc. Luego, una vez que hemos buscado la información, venimos y seleccionamos y organizamos la información. Buscamos lo que normalmente se nos dice, lo más importante de la información que hemos encontrado. Buscamos lo más importante para ver cuál es la información que vamos a necesitar para redactar. Luego redactamos un borrador. Con la información respondemos a las preguntas que nos planteamos y redactamos un borrador. Luego viene lo que es la redacción definitiva, que consiste en revisar el borrador y mejorarlo para obtener una versión final. ¿Para qué normalmente nos sirve un borrador? Para poder mejorar un texto. Puede ser de que le hayamos escrito algo que no esté muy de acorde con el texto que queremos redactar, o le podemos aumentar. Entonces, la redacción definitiva consiste en mejorarlo o también quitar si queremos alguna parte. Por eso dice, consiste en revisar el borrador y mejorarlo para obtener una versión final. Hasta que ya veamos que el texto que hemos redactado está bien, bueno, lo podemos dejar así. Acá el texto nos presenta una información sobre el cacique Lempira. Encontramos preguntas y respuestas. ¿Qué vamos a hacer acá? De estas preguntas y de estas respuestas vamos a redactar un borrador que lo encontramos en la página número 25. Se llama Lempira, cacique hondureño. Donde nos dice Lempira o el Lempira fue un capitán de guerra del pueblo de los Lencas. Este nombre proviene de la raíz lempaera, de lempa, que significa señor, y era, que significa cerro o sierra. El significado es señor de la sierra o señor del cerro. Organizó la resistencia contra las tropas españolas en 1537. En la zona del Cerro de Cerquí, en Lempira. Existen dos versiones de su muerte, una que murió a traición, pues los españoles lo convencieron para que aceptara encontrarse con dos representantes de Alonso Cáceres para negociar la paz, y la otra afirma que el Lempira murió en un enfrentamiento con Rodrigo Ruiz en el Cerro Congolón en 1537. Entonces observamos que normalmente de las preguntas que encontramos en la página número 24 y las respuestas que se nos dan en la parte de abajo, se redactó lo que fue un borrador alusivo a Lempira, nuestro cacique Lempira. Entonces, observamos, ¿verdad?, cómo redactar lo que es un texto. Luego, en la parte de más abajo, encontramos unas preguntas. Dice, enumere las principales características de un texto. Fue lo que anunciamos anteriormente. Defina qué es un texto. Una imagen puede considerarse un texto. Argumente su respuesta. Entonces, usted va a contestar estas preguntas que el texto nos da. Luego continuamos con el siguiente tema, que es uso de letras mayúsculas. Se escriben con letra mayúscula. ¿Cuándo vamos a usar letra mayúscula? Normalmente cuando iniciamos una oración y después de un punto. También los nombres propios de personas
seres imaginarios, nombres de animales, nombres de lugares. Todo esto lo vamos a escribir con letra mayúscula. Nos pasamos a la página número 26 y encontramos otras de las reglas donde tenemos que usar letra mayúscula. Aunque se escriba todo en mayúscula, se debe acentuar las palabras cuando así lo exijan las reglas de acentuación. Por ejemplo, ácido, Oscar, ámbar. Para destacar frases o palabras en un texto. Cuando se casaron apenas meses atrás, ella tenía 42 años, Cornelio 36. Observamos que ahí estamos usando letras mayúsculas para destacar algo que nosotros queremos que resalte dentro de un escrito. Los nombres de divinidades, por ejemplo, Dios, Jehová, Yahvé, Afrodita, etc. También los sobrenombres, apodos y seudónimos. Por ejemplo, Valle, el sabio, Juan Tortilla, que normalmente se le dice al presidente actual, el abogado Juan Orlando Hernández. Los nombres que se refieren a Dios, a Jesucristo o a la Virgen, por ejemplo, cuando nosotros decimos creador del universo, la Purísima, nuestro Redentor, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a esos nombres de Jesucristo o a la Virgen María, también los vamos a utilizar lo que se llama letra mayúscula. Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de determinadas zonas geográficas, por ejemplo, Occidente, Oriente Medio, El Salvador o Honduras. Entonces, todo eso, cuando tenemos sustantivos y adjetivos, normalmente vamos a utilizar letra mayúscula. Los nombres de galaxias, constelaciones entre estrellas, planetas y satélites. Por ejemplo, Vía Láctea, Osa Mayor, Venus, etc. Los nombres de festividades religiosas o civiles, por ejemplo, cuando nos referimos a Navidad, a Semana Santa. Esas son ocasiones, ¿verdad? O etapas que también se refieren a festividades religiosas. A las advocaciones de la Virgen, cuando decimos la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Suyapa, etc. La primera palabra del nombre latino de las especies vegetales y animales. Por ejemplo, Limpinella, Anisum, Pantera, León. Los nombres de edades y épocas históricas, por ejemplo, cuando nos referimos a la Edad Media, la Primera Guerra Mundial. Y los números romanos, por ejemplo, encontramos en el texto el número romano 3 y el número romano 14. Entonces, también los números romanos los vamos a escribir con letra mayúscula. Luego, acá aparece un cuento que se llama La Calumnia, que es un fragmento. Lo van a leer y vamos a observar que ahí utilizamos lo que son las letras mayúsculas al inicio de la oración, después de punto, nombres de personas, cuando va entre signos de interrogación, signos de admiración. Entonces, todo eso tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a redactar algo. Saber dónde vamos a usar letra mayúscula. Dijimos que vamos a usar letra mayúscula al inicio de una oración, después de un punto, nombres propios de personas, nombres de lugares, etc. Entonces, tenemos que ir practicando eso para ir mejorando lo que normalmente es nuestra ortografía. Ahora, en la página número 27 tenemos casos especiales que se escriben con minúscula. Que nos quede muy claro algunas reglas que nos da el texto cuando vamos a utilizar letra minúscula. Por ejemplo, los nombres de los días de la semana, que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Los meses del año, que es desde enero hasta diciembre. Las estaciones del año, que es invierno, primavera, otoño, etc. Todos estos nombres los vamos a escribir con letra minúscula.
Los nombres de las religiones, por ejemplo, cuando decimos catolicismo, budismo, esos nombres también los vamos a escribir con letra minúscula. Los nombres de las tribus o pueblos y lenguas, así como los gentilicios. Los nombres de algunas tribus, por ejemplo, cuando hablamos de los Peis, de los garífunas, de los tahuacas, de los lencas, etcétera. Todos estos grupos son grupos indígenas que también nos vamos a escribir con letra mayúscula. Y algunos gentilicios, por ejemplo, cuando nosotros decimos hondureños, Honduras, sí lo vamos a escribir con mayúscula, pero cuando es hondureño es un gentilicio, por lo tanto lo vamos a escribir con minúscula, como si dijéramos también salvadoreño, nicaragüense. Esos se llaman gentilicios, entonces tenemos que escribirlo con letra minúscula. Los tratamientos, usted, señor, don, fray, santo, sor, reverendo. Esos son tratamientos cuando nos referimos a una persona. Entonces también eso lo vamos a escribir con letra minúscula. Los títulos, cargos y nombres de dignidad se escriben con minúscula cuando aparecen acompañados del nombre propio de la persona. Tenemos, por ejemplo, en el libro nos presenta Rey Felipe IV, en romano. Felipe, rey, lo iniciamos con minúscula. Felipe está escrito con mayúscula y luego la primera letra. Y luego el número romano que también se escribe con mayúscula. Luego encontramos Papa Juan Pablo II. Papa, la primera letra con minúscula. Juan, bueno, es un nombre propio de persona, igual, tiene que ir con mayúscula. Pablo igual. Y segundo también, que es un número romano, que también lo vamos a escribir en mayúscula. Como si dijéramos presidente o expresidente. Mencionamos una persona, por ejemplo, en el caso del presidente actual que está ahorita, decimos presidente con minúscula, luego va el nombre de la persona, Juan Orlando Hernández. Entonces eso se escribe con letra mayúscula, pero la inicial se escribe con minúscula. Ok. Luego nos aparece un cuento. Dice: lea detenidamente el siguiente texto, copien el recuadro, el párrafo y aplique lo aprendido sobre la letra mayúscula. Como ya sabemos, ya hablamos dónde vamos a utilizar letra mayúscula. ¿Qué vamos a hacer? En estos renglones que encontramos en la parte de abajo, vamos a transcribir este cuento, pero vamos a utilizar letra mayúscula donde sea necesario. Léalo detenidamente y usted va a notar, este cuento está mal escrito. ¿Por qué? Porque usted lo tiene que escribir correctamente en la parte de abajo. Usted va a saber exactamente dónde va a escribir letra mayúscula. Un ejemplo nada más que le voy a dar. Y luego usted hace lo demás. Donde dice: el día de la boda tuvo que soportar las miradas maliciosas de la gente y hasta alcanzó a escuchar a su tía Ernestina. Tenemos el primer detalle. Ernestina está con letra minúscula, por lo tanto tenemos que escribirla con letra mayúscula. Entonces siga leyendo el cuento y usted se va a dar cuenta cuántas palabras más tiene que hacer uso de la letra mayúscula. Ok. Pasamos a la página número 28 y encontramos el tema caligrafía. Según la Real Academia Española, la caligrafía se define como el arte de escribir con letra bonita y correctamente formada. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar normalmente nuestra letra, tratar de hacer una letra bonita, una letra correctamente formada. Vemos aquí que el texto nos presenta cómo tomar bien lo que es el lápiz. Aquí está cómo se escribe bien y cómo mal. Entonces tenemos que saber agarrar nuestro lápiz para aprender a hacer una letra bonita, una letra legible, una letra que se entienda,
que la persona que va a leer, el receptor que lea lo que usted escribió, pues que se note que es algo que se entiende. Entonces tenemos que aprender a escribir bien para mejorar nuestra escritura. Algunos consejos para una buena caligrafía. Siéntese bien, apoye la espalda en el respaldo de la silla. O sea, tenemos que estar bien sentaditos y con nuestra espalda en el respaldo de la silla. No tenemos que acercar mucho nuestra cabeza a la hoja. O sea, tenemos que mantener una distancia, ¿verdad? Tanto donde estamos escribiendo como nuestro cuerpo. Saber manejar, no acercar mucho nuestra cabeza a lo que es la hoja donde estamos escribiendo. Acercarla así a la mesa para estar más cómodo y poder escribir de la mejor manera. Sostener el lápiz con los dedos pulgar e índice. Aquí nos muestra, ¿verdad?, cómo debemos de agarrar normalmente nuestro lápiz para poder escribir. Inclina el papel levemente a la izquierda si usted es derecho y realice los ejercicios de espacio. Entonces estos son algunos consejos que normalmente nos da la caligrafía para poder escribir con letra bonita y correctamente formada. Entonces la caligrafía nos ayuda bastante a escribir correctamente. Luego en la página número 29 nos dice: reproduzca a mano en las líneas punteadas cada una de las figuras. Guíese por el ejemplo. Ustedes observan en el ejemplo qué figura está. Por ejemplo, tenemos un cuadrado. Aquí nos da el ejemplo. En la parte de abajo, usted hace la figura que tiene en la parte de arriba. Se va guiando por el ejemplo que tenemos en esto. Lo va a dibujar usted aquí. Y así sucesivamente cada una de las figuras hasta llenar toda la página número 29. Luego nos pasamos a la página número 30, que es igual. De estas figuras, usted toma el ejemplo y las hace aquí. Y así sucesivamente cada una de ellas. Luego, encontramos un fragmento que se llama la respuesta. Nos dice: lea el siguiente texto y a continuación conteste lo que se le pide. Usted va a leer detenidamente y concentrado este fragmento que se llama la respuesta, que está en la página número 31 y 32, y va a contestar los ejercicios que le pide el texto en la página número 33, que dice: rellene el círculo de la respuesta correcta, guíese por el ejemplo. Jóvenes, una vez que ustedes han leído este texto y que se han concentrado y que han memorizado lo que el texto le presenta, va a contestar estas preguntas. La primera nos dice: ¿qué sensación sintió la protagonista cuando expresó la pregunta? Bueno, usted va a saber si es tranquilidad, si es cansancio, desahogo, paciencia. Usted lo dirá, porque ya esta es tarea suya de leerlo y desarrollar los ejercicios del libro, página 33 y página 34. En la página 34, jóvenes, ¿qué es lo que van a hacer? Ordenar las letras para formar una palabra y luego copie la letra de cada número para descifrar el mensaje sobre las etapas del español. Las etapas del español ustedes normalmente la vieron la semana pasada. Entonces, váyanse a la parte de atrás del libro y van a encontrar lo que son las etapas del español. Está la etapa prerromana, la invasión árabe, renacimiento, etc. Entonces ustedes van a ordenar estas palabras que encontramos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos desordenadas estas letras, pero ¿qué queremos formar aquí? La palabra prerromana. Aquí tenemos otras letras. Igual usted va a rellenar en cada círculo que encuentra acá, va a escribir una letra, porque usted va a formar una palabra. Y así sucesivamente en cada una de estas palabras que encontramos en forma desordenada. Usted las va a ordenar y las va a escribir escribiendo una letra en cada círculo. Igual,
¿Acaso le aparecen algunas letras con el ejemplo? Por ejemplo, aquí encontramos L, D. Usted tiene que completar qué es lo que quiere decir o cuál es el texto que quiere transcribir toda esta frase. Por ejemplo, solo le voy a decir al inicio, el idioma que hablamos. Hasta ahí. Usted vaya hacia la parte de atrás, que igual la semana pasada vieron lo que fue la historia y formación del español, donde nos hablaba del español, que también se le conoce como castellanos, etcétera, etcétera. Ustedes lo vieron la semana pasada. Entonces, en base a eso, ustedes van a llenar estos círculos, escribiendo una letra en cada círculo, pero siempre llevando la secuencia de lo que quieren, del mensaje que se quiere transmitir. Okay. Luego, dice, marque en el inciso número 3, marque como una X la casilla de la respuesta correcta. Guíese por el ejemplo. También esto lo encontramos, ustedes ya lo vieron en lo que fue la lengua estándar, donde hablaban del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal. Acordémonos que el lenguaje verbal es aquel lenguaje que puede ser oral o escrito. Y el lenguaje no verbal es aquel que lo hacemos sin hablar y sin escribir, a través de señas, a través de sonidos, de gestos, etcétera, de símbolos, ¿verdad? Entonces, usted también se puede ir en la parte de atrás, donde dice lenguaje oral y lenguaje escrito. Ahí va a encontrar estas preguntas, que es de la 1 a la 4. Luego escriba una corta conversación en lenguaje coloquial entre usted y un compañero de clase. En este caso, como ustedes normalmente no se están reuniendo en el centro educativo, usted lo va a hacer con alguien de su familia. Haga ahí cuenta que alguien de su familia es su compañero y usted redacte una conversación. Acuérdese que una conversación normalmente es un diálogo que se tiene entre uno o más personas. Entonces, en este caso, haga una conversación con alguien de su familia. Y luego la va a escribir en estas líneas que aparecen en la parte de abajo. Luego, en el inciso número 5, dice, lea los 3 fragmentos de textos que se le presentan y a continuación realice. Aquí encontramos 3 textos. Uno que es control de la chinche de encaje. El otro, esplendor de la minería en Honduras. Y andaba de compras en el Zonal Belén. Ok. Usted los va a leer los 3 y va a desarrollar los ejercicios que se le presentan en la página número 36. Una vez que usted ha leído estos 3 fragmentos, usted contesta estos ejercicios, que le dice cuál de los fragmentos anteriores hace uso del lenguaje coloquial. Usted lo vio anteriormente. El lenguaje coloquial es lo que normalmente utilizamos en nuestra vida diaria, con nuestra familia, con nuestros amigos, lo utilizamos en la iglesia, en el trabajo, etc. ¿Cuál de los fragmentos anteriores es un texto científico, técnico y por qué? Acuérdese que un texto científico y técnico ya lleva un conocimiento más amplio. Entonces, usted va, como ya ha leído los textos, usted va a definir cuál de esos 3 textos es científico, cuál de esos textos es coloquial. Y en el fragmento que escribió Leticia de Oyuela, subraye 4 palabras desconocidas, búsquelas en el diccionario y copie sus definiciones. El que escribió Leticia sería esplendor de la minería en Honduras. Usted va a seleccionar 4 palabras desconocidas y luego va a buscar el concepto en el diccionario. Luego, la número 4, en la lista de palabras, identifique las que considere deben escribirse con mayúscula. Reescríbalas en la línea y justifique su respuesta. Como ya vimos, normalmente, ¿cuáles son las palabras que se escriben con mayúscula y con minúscula? Usted va a reescribirlas nuevamente. Por ejemplo, si garífuna, usted dice se escribe con mayúscula, viene usted y la vuelve a escribir.
pero si usted dice que no, bueno, no la reescribe. Ya vimos las reglas, jovencitos, entonces ustedes van a definir cuáles de estas se escriben con mayúscula. Ok. Luego dicen las 5, explique los 5 pasos de la planeación de un texto. También lo vimos en la parte de atrás, usted los busca y luego los escribe en estas líneas que encontramos aquí. Así que muchas gracias por su atención. Esto ha sido la clase de la semana número 2 y nos vemos el próximo sábado si Dios así lo permita.